escuchamos con Néstor lo que es su ponencia, enfermería y pandemias. Creo que todo mundo pues tenemos muy fresco lo que vivimos durante la pandemia de COVID y el papel fundamental e importante que cada uno de nosotros como parte integrante del grupo de la salud, de los especialistas de la salud, realizamos durante toda esta etapa. Entonces, maestro Néstor, bienvenido. En tiempos de incertidumbre, como son las pandemias, la enfermería siempre ha demostrado que el cuidado, la vocación y la preparación salvan vidas. Buenos días, presidenta de la asociación, mesa directiva, estimados ponentes, colegas enfermeros, estudiantes, amigos todos. La ponencia del día de hoy se denomina Enfermería en Pandemias, Aprendizajes y Prevención. Quiero iniciar con una historia, porque a todos nos gustan las historias. Nos encontramos a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, en el cual la viruela mataba casi al 30% de la población que era infectada. En ese momento, Luis XIV dio una indicación, hacer la variolización. ¿Esto qué significaba? Había una técnica nueva. Eduardo Jenner, en 1796, descubrió la inoculación de la viruela, pero había una esperanza y a la vez había un gran conflicto. ¿Cómo transportamos la parte del virus para poder darlo a la población sana? Si se encontraban en Europa, se encontraban en el continente y tenían que ir hasta América. Aquí aparecen dos personajes muy importantes, el doctor Balmis y la enfermera, no sé si lo ubiquen, Guadalupe Zendala Gómez. ¿Qué fue lo que hicieron? Zendala Gómez, ella era la directora de un orfanato. Se llevó a 22 huérfanos, inoculó a 2. De las pústulas de aquellas personas que tenían el contagio por la varicela bovina, que era una cepa semejante, hacían cortaduras en los brazos e introducían el líquido. A través de cierto periodo, transmitían de 2 niños, en 2 niños, en 2 niños, hasta llegar durante un año a lo que fue América, después a las Filipinas y a una parte propiamente de Asia. Gracias a ello, se lograron inocular a 500,000 personas. Actualmente, en nuestro país, tenemos un reconocimiento de enfermería de Zendala Gómez. ¿Cuál es el objetivo propiamente de esta ponencia? Analizar los aprendizajes obtenidos por la enfermería durante la pandemia, su impacto en la práctica profesional, institucional, social, con el propósito de reflexionar sobre las estrategias de prevención, liderazgo, fortalecimiento y cuidado humano ante futuras emergencias sanitarias. La ponencia está dividida en varios sectores. Sector número A, procesos epidemiológicos. Sector B, contexto histórico. El tiempo es muy corto, así que va a haber someramente sobre algunas ponencias como pandemias como la peste negra, viruela, la pandemia del VIH-Sida en los 90 y recientemente el COVID-19. Asimismo, el aprendizaje por parte de enfermería, de qué ha habido desde un punto de vista de la necesidad que tenemos de tener más enfermeras, la necesidad de crear protocolos de investigación y aplicarlos, entre otros aspectos, y la sección número D, que sería las reflexiones futuras.
Hablemos de procesos epidemiológicos. ¿Será lo mismo cuando hablamos de un brote, de una epidemia, de una pandemia? Probablemente las enfermeras, estudiantes de la Universidad de la Salud, sí tengan esa parte de acercamiento, porque se están formando para ser enfermeras familiares y comunitarias. Empecemos. Primer término o constructo de categorías es lo que es una endemia. Cuando las tasas de incidencia y prevalencia se mantienen estables, ¿esto qué significa? El número de personas con una enfermedad o nuevas personas, decimos que hay una endemia. Por ejemplo, antes del brote de sarampión del 2020, la incidencia era de 2.2 por millón de habitantes. Sin embargo, cuando de repente hay un caso en algún otro territorio o un incremento de estos casos, lo denominamos un brote. Aquí podemos ver, por ejemplo, el informe diario del brote de sarampión del 2025 y cómo en la semana epidemiológica número 5 empieza el primer contacto, el primer paciente con una curva en la semana número 17. Regresando a la diapositiva anterior, cuando este brote se va a otras áreas, por ejemplo, se extiende a otros estados, otros países, denominamos que empieza una epidemia. Pero cuando ya pasa propiamente a territorios mucho más ampliados, como son los continentes, denominamos que es una pandemia. Los descriptores de ciencias de la salud, los DECs, que los utilizamos en metodología de la investigación para poder hacer una parte de términos y a partir de ahí tomar los objetos de estudio. Define que las pandemias son epidemias de enfermedades infecciosas que se han extendido a muchos países, a menudo a más de un continente, y por lo general afectan a un gran número de personas. Pero algo que es muy importante, para declarar este estado de pandemia, tiene que tener dos criterios. Primer criterio, que afecte a más de un continente y que los casos ya sean propiamente endémicos. La Organización Mundial de la Salud ha dividido las fases de la pandemia. La primera fase, que es la número 1, es cuando el virus se encuentra únicamente en animales, más no en población humana. En las siguientes fases, la 1 y la 2, ya hay casos de contagio entre animal y humano. Sin embargo, para que sea la fase de humano a humano, la podemos catalogar y certificar en la fase número 4. En la fase siguiente, es como la fase número 5 y número 6, se extiende a otros territorios y justamente denominamos que ya es algo totalmente descontrolable, como lo pasó propiamente en la parte del COVID. A su vez, las dos últimas fases, que es la fase de pico, en el cual ya los casos llegan a su punto máximo y tienden a bajar, a disminuir, para tener una fase pospandemia. Todas estas fases nosotros las vivimos recientemente y justamente lo veíamos en las noticias. Más adelante voy a abordar qué fue lo que pasó con el COVID-19. Hablemos de algunas pandemias. Si bien es cierto que a nivel histórico ha habido más de 20 pandemias en la humanidad, voy a abordar las más importantes. Abordaremos lo de la peste negra. ¿Alguien ha escuchado alguna vez la peste bubónica en sus clases de historia? Si quisiera participar. La epidemia de la viruela, la pandemia de la fiebre española, que por cierto no viene de allá. Recientemente lo de VIH y lo de COVID-19. Ok, aquí hay un
un listado referente a la cantidad de muertes que ha habido por la parte de las pandemias. Entre ellas resalta la muerte negra o la peste bubónica. Se estima, según estudios recientes, de 75 a 200 millones de fallecidos. Imagínense, totalmente abismal comparado con lo del COVID. Otra gran pandemia fue la gripe española. Se estima que de 50 a 100 millones de fallecidos. Nos situamos en el siglo XIV. La peste bubónica fue causada por un bacilo gram negativo, en el cual era inoculado por parte de los vectores que eran las pulgas. A su vez, las pulgas eran transportadas por las ratas. Empieza toda la movilidad mercantil a través de diferentes vías como la ruta de la seda, se extiende de Asia a la parte de Europa. Principalmente Italia es punto referente de la expansión a todo el continente. Clínicamente, ¿cómo era observado? Una vez que la bacteria, el bacilo, ingresaba al torrente sanguíneo, viajaba por el sistema linfático a los ganglios linfáticos y producía los bubones, como un tipo de nódulos tumefacciones. Estos se rompían y producían necrosis. Por consiguiente, daba la parte de isquemia y empezaba en las extremidades. Una vez que el tejido muerto empezaba propiamente a descomponerse, emitía un olor bastante fétido. De ahí la parte de la peste negra o la peste bubónica. Afortunadamente, si alguien de aquí nos da peste, ya tenemos tratamiento. Por ejemplo, ideal serían las tetraciclinas, la doxiciclina o la gentamicina, pero en ese momento no lo había. Así que imagínense la parte del contagio masivo. Asimismo, en la patogenia se estimaba que había una fase en la cual totalmente el paciente o la persona tenía la inoculación, pero de enfermedades infectocontagiosas. La viruela también fue otra pandemia que asustó drásticamente a la humanidad y justamente, desafortunadamente, a la parte de que llegaron los españoles a lo que es las Américas, arrastró con una cantidad, millares de personas. Pero sabían que afortunadamente ya no contamos con viruela. Justamente el 8 de mayo del 80, la OMS declara a todos los pueblos sin viruela. Aquí tenemos a una enfermera con la parte de la vacunación. Algo más reciente y que desafortunadamente se ha incrementado la incidencia y la prevalencia es el VIH, causando de 25 a 35 millones de muertes. El primer caso fue en 1959 en el Congo. Por 20 años fue endémico, o sea, la cantidad de prevalencia e incidencia se mantuvo muy estable, pero por la movilidad y parte de la globalización llega a Norteamérica. Recordemos que la enfermedad del VIH se transmite a través del contacto sexual o a través de la parte sanguínea, detectando principalmente 4 factores: la homosexualidad masculina, la drogadicción intravenosa. También en ese momento era catalogado como factor de riesgo provenir de Haití y la hemofilia tipo A. Como logramos ver en esta línea del tiempo, se descubre que el VIH causa el SIDA en 1984. 3 años después se crea el primer antirretroviral, pero desafortunadamente en esos momentos la cantidad de pastillas que tenían que consumir era abismal. Afortunadamente, al día de hoy, con una pastilla se puede mantener controlado el virus, incluso que aparezca indetectable. Y eso significa que es intransmisible, a través de menos de 40 copias de la carga viral.
Actualmente ya hay estudios de la creación de una vacuna contra el VIH. Incluso en las clínicas, como la Clínica Condesa, había un proyecto que se llamaba el Proyecto Mosaico, para poder erradicar en algún momento esta pandemia. Algo que es más reciente y que realmente pues todo lo tenemos en la memoria es el COVID-19. El 31 de diciembre, China reporta a nivel internacional: tenemos una neumonía atípica. No sabemos qué es, pero a nivel virológico es totalmente diferente a los registros previos. Un día después, el 1 de enero del 2020, cierran el mercado de Wuhan. Fue bastante rápido. Empiezan llamándole el nuevo coronavirus nCoV. El 30 de enero ya teníamos reportados más de 10,000 casos en diferentes países y territorios. El 11 de febrero se establece el nombre en igual de nCoV 2019 a COVID-19. El 7 de marzo ya teníamos 100,000 casos reportados en 100 países del territorio. Logramos ver cómo algo endémico, un brote, pasa a una epidemia y después se convierte en una pandemia. Ay. Pero afortunadamente, gracias a la vacunación, como más adelante se va a mostrar, el nivel de tasa de mortalidad disminuyó drásticamente. Bueno. ¿Quién de aquí participó en las jornadas de vacunación masiva? Levanten su mano. ¿Ok? A ver. Aquí podemos ver, por ejemplo, a través de esta gráfica, la mortalidad de COVID justamente en el personal de salud y los picos. Gracias a la vacunación, vean cómo logró la curva totalmente disminuir en los casos de mortalidad. Y eso es un gran aporte de la disciplina de enfermería. En esos momentos, tanto durante la pandemia, al principio, cuando todavía no había un tratamiento específico, no había un aporte farmacológico como tal para el virus, ¿quién estaba a cargo de los pacientes? Nosotros, en el área de terapias intensivas, en el área de hospitalización, incluso en las áreas familiares. ¿Cuántas personas, cuántos familiares fueron abandonados? Y la parte propiamente de la vocación de ser enfermeros, esa parte humanista, esa parte de compromiso, claro, con un soporte previamente disciplinario y científico, logró disminuir tajantemente la tasa de mortalidad. En esta diapositiva podemos ver lo de los ESAVIS. Recordemos que todas las intervenciones siempre tienen un riesgo-beneficio. Al igual que la vacunación, también puede presentar los eventos supuestamente asociados a la vacunación e inmunización, pero realmente la tasa es bastante baja de los ESAVIS graves, 0.010. Pero ¿qué obtuvimos propiamente de aprendizaje de esto? Número 1, que nos falta personal de enfermería. En México necesitamos por cada 1,000 habitantes 8.8 enfermeras. Actualmente solamente tenemos 2.9 enfermeras. Hay un déficit propiamente de profesional. Eso se refleja en una saturación propiamente de los servicios. Asimismo, también se logró identificar la necesidad de aprender a delegar las tareas y una atención propiamente gestionada. Quien estuvo directamente en el contacto con el COVID se percató que incluso para antes de entrar a la terapia intensiva tienes que llevar todo tu equipo y material. No podías ya salirte
O sea, aprender a gestionar los recursos, aprender a gestionar los procesos. Y deber eliminarse las barreras que impiden ampliar en el ámbito de las prácticas de las enfermeras a través de un sistema propiamente de gestión. Asimismo, Duran y Calari menciona la necesidad de recopilar difusión, la parte de la enfermería basada en evidencia o la investigación en evidencia. Aquí tiene un caso de una enfermera que participó en el brote de Zika. El Zika, si recuerdan, es una enfermedad que viene de Uganda, justamente del bosque Zika, de ahí viene el nombre. Este tipo propiamente de enfermeras se encontraban ante una disyuntiva. Eran comunidades rurales, no había un acceso adecuado como nosotros a la parte de tecnología. ¿Y cómo se iba a trasladar el aporte de la evidencia que ya estaba, sí, pero cómo se llegaba a esas comunidades? Ahí se me entiende de que tenemos que tener justamente estrategias importantes para hacer la sociabilización y poder tomar ese tipo de mejores prácticas. A su vez, estos autores mencionan que la enfermería comunitaria es una estrategia para poder romper esa barrera y llegar a los más vulnerables, a los más marginados, para poder hacer todo tipo de prestación de servicios comunitarios por enfermeras y otros trabajadores sanitarios. En este caso se hizo un análisis propiamente de la importancia del personal de enfermería durante la epidemia del VIH. Que en ese momento, de por sí, ante el estigma y el temor, quien estaba al contacto con los pacientes, siempre en primera línea fuimos nosotros. Siguiendo este mismo orden de ideas, en esta revisión sistemática podemos observar la importancia de generar líderes en enfermería en la toma de decisiones. Se analizó el caso de ébola, en el cual las enfermeras, con un segmento más numeroso del personal de línea, aportaron perspectivas importantes propiamente en la evolución de los mismos. Y nosotros, los que fuimos directamente operativos en ese momento, lo pudimos observar. Hablo de mi perspectiva, yo como enfermero de primer nivel, en el cual dan la indicación, tenemos que vacunar a toda la población de la Ciudad de México. Checas indicadores, indicador por vacuna, 7 minutos, haces la cuantificación de tu recurso humano y en un cálculo dices, no vamos a poder, como la primera percepción que se tenía en ese momento. Pero somos enfermeros y somos esa voluntad, esas ganas de poder ayudar y de empezar a replantear y crear estrategias de que se puede. Y justamente en el Pepsi Center, hablo porque trabajo en la Benito Juárez, llegamos a vacunar a 25,000 pacientes por día, solamente en una sede. ¿Cuántas sedes fueron en ese momento? Por eso la Ciudad de México fue a nivel internacional de las ciudades más rápidas en la vacunación. Hablemos en la parte propiamente de los cuidados intensivos. Cómo estrategias como la teleenfermería logró dar ese acercamiento del paciente con sus familiares. Otra que tenemos como una gran fortaleza, una gran categoría, es de que los enfermeros estamos catalogados como las profesiones con más confianza social. Es una gran fortaleza y es por algo. Quien estudia esta carrera lo estudia porque tiene una vocación de ayudar. Y no hablo de otras carreras. Asimismo, tenemos una necesidad de generar investigación para el desarrollo de modelos de atención. Modelos desde enfoques mixtos, la importancia de los enfoques cualitativos en el aporte propiamente de poder comprender los fenómenos humanos. Justamente en la ponencia de ayer, si lograron estar, la maestra Sánchez Estrada es referente en ese tipo de modelos.
Se necesita investigación para desarrollar modelos que presten atención con nuevos y dirigidos propiamente por enfermerías. Incluso los modelos de investigación, acción participativa, ya ser propiamente, no solamente el que está atrás del escritorio y ya hace propiamente el proyecto de investigación, no, sino el que está sí atrás del escritorio, pero se mete al campo, está con la población, conoce sus necesidades, entre todos toman decisiones basados propiamente en la evidencia científica para mejorar los cambios. Ay. Asimismo, también se vio la necesidad de programas de capacitación. Esa la pandemia nos dio, algo que ya sabíamos, que nos falta capacitación continua. De ahí la importancia de este tipo de foros que acerca tanto a los estudiantes como los trabajadores y los tomadores de decisiones para que empezamos a ver otras perspectivas y actualizaciones en general y un gran abordaje desde el punto de vista psicológico, porque desafortunadamente el síndrome de burnout se incrementó, la cantidad de suicidios se elevó, la parte de problemas mentales, que solamente la pandemia fue la gota que derramó el vaso. Y tenemos un gran reto, hacer todo este tipo de estrategias para poder trabajar en ello. Algo que es bastante objetivo es que pudimos ver de manera indirecta cómo las estrategias lideradas propiamente por enfermería, como es el PVU, el Programa de Vacunación Universal. Entre el 2010 y el 2008, solo con la vacuna de sarampión se lograron evitar 23 millones de muertes. Yo hablo por mí, en su momento yo no conocí, cuando era estudiante, a un paciente con sarampión, gracias al trabajo de miles de enfermeras de primer nivel, que desafortunadamente después del brote del 2020, de contagio de un virus no autóctono, ya logró ver pacientes, niños, con este tipo de afecciones médicas. El número de menores de un año vacunados anualmente es de 116 millones. De esto, el 86% es recién nacido, pero no todo son datos positivos. También tenemos una área para trabajar. Cada año, 20 millones de menores de un año ni siquiera reciben una serie completa de las vacunas básicas. De ellos, más de 13 millones no reciben ninguna vacuna. Aquí tenemos la parte de la estrategia de la vacunación como pilar en la prevención específica y nos damos cuenta que la vacunación es bastante joven. Por eso muchas pandemias no lograron contenerse. Hablemos de Jenner, el cual en 1796 inocula al primer huérfano, a Philip. Él observó que las mujeres que ordeñaban las vacas con viruela y tenían lesiones en las manos, a través del contacto con las pústulas, desarrollaban una enfermedad bastante no compleja. Cuando se exponían a la viruela humana, ya no desarrollaban la enfermedad. Y él justamente dijo, hay que exponer a las personas, a los pacientes, él era un médico, a algún tipo previo, en este caso fue la viruela bovina comparado con la viruela humana, para producir algo que durante mucho tiempo después le llamamos anticuerpos. También está aquí Balmis, que en 1803 realizó la expedición junto con Isabel Sendal y Gómez y el desarrollo de las primeras vacunas. La vacunación contra tuberculosis en los años 20, pero que desafortunadamente al principio también causó una gran cantidad de mortalidad infantil, porque recordemos que así es la ciencia, es un proceso y al principio también suele ser riesgosa. Y cada uno de las diferentes elaboración de las vacunas, hepatitis B en los años 80,
neumococo, rotavirus, VPH en el año 2000, que incluso ya se sabe actualmente que gracias a la vacunación de cierto grupo de población blanco, también se disminuye la incidencia y la prevalencia incluso de los no vacunados. Sin embargo, en este tipo de estrategias de prevención específica, hay que separar algo en lo que es la parte de la vacunación y de la inmunización. Podemos vacunar, sin embargo, si la enfermera o todo el sistema de la red de frío fracasa, o la parte propiamente inmunitaria de la persona que vamos a vacunar no genera anticuerpos, nunca vamos a conferir la inmunidad mediante la administración de antígenos. La parte activa o de anticuerpos, inmunización pasiva. Podemos vacunar, pero no podremos inmunizar. Este es el esquema actual de vacunación que se maneja justo al brote que ha habido de sarampión. Se hizo una corte. Anteriormente se aplicaba la vacuna de triple viral al año y a los 6 años. Actualmente es al año y al año y medio para los niños nacidos a partir de julio del 2020. Incluso también se aplican las dosis 0, que son niños a partir de los 6 meses hasta los 11 meses con 29 días, sin dosis previa, porque está contraindicada, únicamente cuando son brotes. Y en la Ciudad de México se han aplicado dosis 0. Afortunadamente se ha logrado contener a través de los cercos epidemiológicos. ¿Y eso quién lo hace? Enfermería. Porque si dejáramos que el sarampión se extendiera, como en los años de los siglos XVII, XVIII, XIX, la tasa de letalidad es del 30%, provocando complicaciones como encefalitis o neumonías. O también el brote justamente de tosferina, que gracias a la efectividad arriba del 95% de la vacuna de hexavalente se ha logrado contener. Para terminar esta ponencia, quiero abordar unas reflexiones futuras, porque como la historia ha demostrado, las pandemias han existido, existen y existirán. Es parte propiamente de la naturaleza. ¿Cuántos virus zoonóticos tenemos en el ambiente? ¿Cuántos virus zoonóticos no conocemos? Pero si de repente hay una mutación y se transmite de animal a humano, de humano a humano, de un territorio a otro y a nivel mundial, vamos a vivir lo mismo que se ha vivido. Pero ya tenemos aprendizajes. Hemos aprendido a organizar y a trabajar propiamente a través de políticas públicas y de resiliencia. Sin embargo, tomando como referente el parteaguas de la maestra Sánchez, Teresa Sánchez Estrada, quiero quedarme con esta reflexión. Es necesario que rompamos el paradigma, como diría Thomas Kuhn, analizar no solamente el proceso salud-enfermedad, sino ver un proceso más amplio en el cual propiamente se incluye la atención y el cuidado, dejar de ser tan positivistas y ver todo fragmentado y tener un abordaje mucho más integral y mucho más holístico. Las determinantes sociales que fueron justamente un referente de la salud pública en los años 80, tenemos que hacer una mirada crítica a través de la parte de sociológica y decir, no solamente ser una persona vulnerable, no sé, indígena, te va a condicionar a que vivas en la pobreza todo el tiempo. No, hay otro tipo de factores mucho más estructurales. Hay factores que indirectamente no son nuestra responsabilidad, pero sí nos repercuten. El hecho de tener o no el acceso a la educación pública. Nosotros en México somos bendecidos porque sigue existiendo educación pública. Pero ¿cuántos países como Estados Unidos tienen que endeudarse para poder estudiar la universidad? Transformar y cambiar no solamente las paradigmas de un punto de vista de lo exterior,
sino inherentemente la parte intrapersonal. Cambiar el yo por un nosotros. ¿Cuánto vemos que dicen que el peor enemigo de una enfermera es otra enfermera? O de repente eso a mí no me toca, que suele ser tan común en los enfermeros que ya trabajamos. Hay que dejar de competir, hay que empezar a colaborar, hay que empezar a trabajar en grupos para poder transformar esto y empezar a cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestros estudiantes, a nuestros colaboradores, no solamente a nuestros pacientes, y romper este círculo de violencia que ya sabemos que inherentemente lo vivimos de un punto de vista muy simbólico. Y transformar en algo desde la docencia, la investigación, la parte propiamente de la gestión. Bueno, ahí están mis alumnas. Y transformar una enfermería, porque la enfermería de hoy no es la enfermería de hace 50 años. Ya tenemos maestrías, doctorados, postdoctorados, pero nos falta, y esto lo dejo simplemente como una pregunta al aire, ¿cuándo tendremos a una teórica en enfermería? Ustedes, estudiantes, y nosotros como personas propiamente que andamos inherentemente en la parte operativa o en otras áreas, tenemos ese reto, transformar y dar lo que la enfermería nos ha dado. Muchas gracias. Buenas tardes. En nombre de la Asociación de Enfermeras Unidas, le damos las gracias al maestro Néstor Villeda. Un aplauso, por favor. Gracias por su exposición y si quieres dar unas palabras. ¿Por qué? De que se unan a Para finalizar, ¿alguien tiene alguna pregunta para el maestro? Desde su experiencia, ¿cuál considera que son los principales retos actuales para fortalecer la preparación ante una futura posible pandemia? Hay algo que se llama administración de riesgos. No hay que esperar a que ya se encuentre el fenómeno, hay que adelantarnos. Desde todos los aspectos, incluso desde la parte propiamente a nivel de pandemia, si ya sabemos de que hay un incremento en la cantidad de contagios, ¿qué hago como enfermera de primer nivel? Pues incremento la cobertura de vacunación en mis niños, 95%. Si sé que hay un cerco de sarampión, pues lo empiezo en ese momento, no me espero al siguiente día. Me capacito en competencias clínicas para saber abordar desde un punto de vista clínico y hacer diagnósticos diferenciales. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta al respecto? ¿No? Vale, muchas gracias. ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Seguros? Ustedes pasaron la pandemia. ¿Qué hicieron durante la pandemia? A mí, a pesar de que soy enfermera y jubilada, me dio muchísimo miedo y había algunas cosas que no las conocía. ¿Cómo les fue en la pandemia? Para que les puedan preguntar al maestro Néstor realmente si lo que hicieron ustedes durante ese tiempo pues fue lo adecuado, fueron las medidas pertinentes para poder sobrevivir, que fue lo que hicimos en esta pandemia. ¿Qué hay sobre ese lavado de manos, Marta? Creo que no estábamos preparados para esta situación. Sin embargo, dentro de ya en el hospital, dentro de los cuidados, se hizo lo mejor que se pudo.
se pudieron salvar vidas que estaban en nuestras manos gracias a los cuidados de enfermería, gracias a los conocimientos que ya había en el hospital. Que hubiese sido lo mejor que hubiese más apoyo por parte de nuestro gobierno, claro, pero sin embargo pues no lo tuvimos mucho. Sí, efectivamente, alguna duda, como dice Laura, pues tuvimos que realizar todos esos conocimientos, o tuvieron que realizar todos esos conocimientos desde la básica, lo que los profesores nuestros transmitieron, para poder sobrevivir y también llevar a cabo cada uno de estos procedimientos para que estos pacientes lograran sobrevivir. Es más, nos transmitimos, nos compartimos recetas. Recuerdo al doctor Chávez, que en paz descanse, Alfonso Chávez, que era jefe de la terapia intensiva del Hospital General de México. Él me decía, yo tenía contacto con él, le decía, fíjate que mi suegra, mi mamá, fulana, sutana, ya tiene COVID, ¿qué le hago? Tiene una tos de perro bailarín que no puede con ella. Pero, o sea, ¿qué le puedo yo hacer? ¿Qué le puedo dar? Ya le dimos todos los medicamentos que los médicos le enviaron. Y dijo, ¿qué crees? Me dijo que nos acaba de llegar bibliografía, literatura, de que de lo que están usando en este momento los chinos y que les está funcionando. ¿Y qué es? Le dije, pues me dijo algo que las abuelas te daban. ¿Qué? Pues un té con flor de bugambilia, un pedacito chiquito de jengibre, no le puedes poner más porque te produce hipotensión. Ponle canela, ponle rodajas de limón, rodajas de naranja y endúlzalo con miel de abeja. Esto de alguna forma va a ayudarle al paciente para tratar de disminuir esa tos, ¿sí? Amén de todos los procesos que teníamos. Enfermería contribuyó porque salió parte de enfermería, el que nos pudiéramos comunicar con nuestros pacientes, nuestros familiares que estaban internados. ¿Sí están de acuerdo? Salieron de ahí, donaron un celular y todo el mundo se andaba dando ese celular para que los familiares se pudiesen despedir de los pacientes. Y esto nos dejó un gran conocimiento realmente de la función que realizamos como enfermeros, no como ayudante del médico, no como la mano derecha ni izquierda del médico, sino como profesionales de la salud, ¿sí? Y eso nos deja realmente una gran experiencia. Antes protestábamos por el lavado de manos, los médicos en especial que no querían lavarse las manos y nosotras enfermeras como siempre muy metódicas y disciplinadas tratando de lavarnos las manos. Y resulta que ahora con las pandemias, hasta en los centros comerciales, en cualquier baño que tenemos, está plasmado lo que es nuestro lavado de manos. Y eso es gracias a ¿quién? A enfermería. Independientemente de los gobiernos que tengamos, sí el personal de enfermería, ya ves primero, tercer nivel, cuarto nivel, quinto, hasta donde lleguemos, pero ¿cuál es la finalidad? Tratar de prevenir las enfermedades, tratar de que nuestros pacientes no se lleven a alguna otra enfermedad adyacente a lo que tiene. Realmente pues yo me creía la mamá de Chabelo. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en un tercer nivel, y para mí lo máximo pues era tercer nivel. Y ahora que he tenido la oportunidad de compartir las experiencias que ellos tienen, realmente el primer nivel tiene una gran importancia para la prevención de las enfermedades en nuestras poblaciones. Habló la maestra Soledad acerca de todo lo que tenemos que hacer para prevenir esos infartos, esa alimentación chatarra, pero algo que también olvidamos mucho, lo que es el sedentarismo. Y una situación que yo critico mucho es los celulares. Por ejemplo, ahorita que hemos estado aquí en estas sesiones, me han dado ganas de decirles, está una canastita, dejen sus celulares, porque todo el mundo estamos inmersos en los celulares y realmente las sesiones que están dando son de gran relevancia, sobre todo
para la actualización de cada uno de nosotros, llámese estudiantes de enfermería, enfermeras generales y con todos los posgrados que tengamos. Entonces, pues realmente yo le agradezco al maestro Néstor toda la expertez que tiene, todo el conocimiento que tiene y la oportunidad que me hayan dado ellos de conocer toda la labor extraordinaria que tiene el primer nivel. Maestro Néstor, de verdad te agradezco mucho tu aportación y la Expo te da las gracias, la Asociación Mexicana de Enfermeras Unidas, aparte de que participas como nuestro vicepresidente, el que vengas y nos des parte de lo que es tu experiencia para este tipo de actualización para el área de enfermería, para los profesionales de enfermería y para toda la labor importante que realizamos nosotros. Yo estoy enamorada de mi carrera, soy una licenciada en enfermería, soy Leo y defiendo siempre, trato de defender siempre la posición que tenemos como enfermeros. Y apréndanselo, no son ni la mano derecha ni la mano izquierda del médico, somos parte del equipo multidisciplinario del área de la salud. Él con sus conocimientos en cuanto a diagnosticar y yo me voy a dedicar al cuidado de mi paciente y ver cuáles son las necesidades que ese paciente tenga. Entonces, pues maestro, muchas gracias.